La influencia de los modelos de Bramante. Bramante dejó un legado de gran importancia en Roma y el resto de Italia. Él fue el último gran arquitecto del siglo XV y su trabajo trascendió al siglo XVI en su primera mitad. Bramante también instruyó a numerosos discípulos en la fábrica de San Pedro, entre los cuales destacó su coterráneo Rafael Sanzio, uno de los más grandes pintores del Renacimiento y también destacado arquitecto, o Antonio de San Galo, florentino y miembro de una familia de arquitectos que se instalaron en Roma a principios del siglo XVI. El arte que empezaron a producir artistas como Bramante, Rafael, Leonardo y Miguel Ángel transformó los paradigmas establecidos hacía al menos 50 años en la Florencia del siglo XV. Es un arte más sofisticado, apegado al arte romano de la antigüedad y dejando atrás la rigidez de la construcción perspectiva cónica, buscando nuevas soluciones espaciales con la experimentación de varios puntos de fuga. Es un arte idealista, no realista, aunque mantiene el principio básico de la imitación de la naturaleza. Para esto vamos a hablar primero de las iglesias de planta central y los palacios romanos como legado de Bramante. A partir de la construcción de la gran basílica de San Pedro por Bramante, los templos de la planta central empezaron a imponerse en el gusto de la Roma del Renacimiento. La planta central, más humanística conceptualmente que la planta longitudinal, que era más ligada al teísmo medieval, se impuso en el gusto de los proyectistas. A principios del siglo XVI se construyeron varias destacadas iglesias que seguían este patrón espacial, tanto en Roma y sus alrededores como después en otras partes de Italia. Los palacios romanos del siglo XVI, si bien descendían de los palacios florentinos del siglo anterior, se desarrollaron bajo nuevos patrones espaciales, rompiendo y aligerando la rígida volumetría de estos y dotándolos de nuevos elementos ornamentales más apegados al clasicismo romano. Las villas romanas siguieron un patrón mucho más libre que los palacios, apegándose a modelos romanos que los arquitectos podían estudiar en la ciudad. Las villas romanas tenían grandes ventanales en los arcos que dejaban entrar la luz en una cantidad nunca vista hasta ese entonces. Los jardines, cuidadosamente diseñados bajo los mismos principios geométricos que las villas, se convirtieron en el complemento paisajístico de estas, formando una sola entidad indisoluble. Para hablar de los templos de planta central como influencia del modelo de Bramante en San Pedro, vamos a hablar de este ejemplo que no es romano, pero sí cerca de Roma. La iglesia de Santa María de la Consolazione, o sea, Santa María de la Consolación en Todi. Localizada en las afueras de esta ciudad, en Perugia, fue iniciada en el año 1508 y concluida bastantes años más tarde, ya en el siglo XVII. Tradicionalmente, se le adjudicó a Bramante su diseño, pero este dato es incierto y lo más seguro es que haya sido diseñada por alguno de los miembros del taller de Bramante. De ahí la influencia de este maestro en su conformación, como vemos en esta fotografía de esta compacta iglesia. Se trata de una iglesia de planta central con un gran cuerpo paralelepípedico en el centro y 4 ábsides en cada uno de sus lados. Sobre el espacio central se yergue una cúpula semiesférica y sobre los 4 ábsides se encuentran medias cúpulas también semiesféricas. Su diseño recuerda en gran medida el diseño de Bramante para la Basílica de San Pedro. Aquí las entradas están también ubicadas en los ábsides. Sobre el cuerpo central se ubica una balaustrada, detalle típicamente renacentista. El doble juego de pilastras y los entablamentos aligeran la masa del volumen externo. 4 grandes arcos torales sostienen la estructura del tambor y la cúpula, y las 4 medias cúpulas que están sobre los ábsides contrarrestan los empujes. Esta es una solución estructural dinámica. Viendo el interior, resulta, según estas imágenes, bastante bien iluminado, debido al doble juego de ventanas en los muros y a los lunetos en las medias cúpulas y la cúpula central. Aquí podemos observar los 4 grandes arcos torales que sostienen la cúpula principal y que está ubicada sobre un tambor cilíndrico de bastante altura. El espacio interno es fluido y armónico en todas las direcciones. No existen elementos arquitectónicos que rompan la fluidez de este planteamiento espacial que en cierto modo recuerda a las grandes iglesias bizantinas. Ahora vamos a hablar de los seguidores romanos o digamos establecidos en Roma
los seguidores de Bramante. Vamos a hablar de Rafael Sanzio, de Baldassare Peruzzi y de Antonio da Sangallo el joven. Primero vamos a hablar de Rafael Sanzio. Aquí tenemos una ilustración, una fotografía diría, del famoso fresco que pintó en las estancias vaticanas la Escuela de Atenas, una de sus obras más conocidas. Llama la atención en esta imagen la arquitectura que Rafael dibujó y pintó, que es una arquitectura muy parecida a la de su buen amigo Bramante, con quien trabajaba en las obras de San Pedro. Estas bóvedas encasetonadas de grandes dimensiones con pilares macizos y una serie de pilastras que articulan todo el espacio. Esta es la gran arquitectura del siglo XVI en sus inicios que Bramante impone en Roma y en el gusto de los proyectistas. Rafael Sanzio nació en Urbino en 1483 y murió en Roma en 1520. Murió muy joven, a los 37 años. Más conocido como pintor, fue uno de los más grandes artistas del Renacimiento. Acudió a Roma llamado por el Papa Julio II para decorar las estancias del Palacio Vaticano. Fue ayudante de Bramante en la obra de la nueva Basílica de San Pedro junto con Antonio Sangallo. A la muerte de Bramante en 1514 se hizo cargo de la dirección de la obra hasta su prematura muerte, como se dijo antes, en 1520. Las únicas obras arquitectónicas que se le pueden asignar con seguridad son la iglesia de San Eligio, terminada después por Baldassare Peruzzi, la capilla Chigi de la iglesia de Santa Maria del Popolo y la Villa Medici, en la pendiente del Monte Mario, actualmente conocida como la Villa Madama. El primer proyecto que vamos a ver de Rafael es la capilla Chigi, una capilla votiva mandada a construir en la iglesia de Santa Maria del Popolo por el banquero Chigi, quien comisionó a Rafael para realizarla. Esencialmente es un espacio interno sin volumetría exterior. Fue diseñada por Rafael a la manera de Bramante, con una cúpula central en un vano de pequeñas dimensiones y planta octogonal, con varios nichos alrededor que contienen estatuas, realmente tres grandes elementos en cada uno de los tres lados de la planta principal, que están actualmente, o más bien desde el siglo XVII, cubiertos con esculturas de distintos maestros, sobre todo de Bernini. Rafael invierte la regla toscana al revestir con mármol blanco las pilastras y cornisas, mientras que las demás superficies están revestidas de mármol rosado o tostado, pinturas o mosaicos. Aquí vemos una clara inversión del modelo florentino que había impuesto Brunelleschi muchos años antes, de dejar visibles y, sobre todo, expresar muy claramente los elementos tectónicos de la estructura de la construcción, pero Rafael los concibe en clave inversa. Si bien en Brunelleschi los elementos eran construidos en materiales más oscuros y las paredes permanecían blancas, aquí las paredes tienen frescos o son de colores más oscuros y los elementos como arcos, dinteles, pilastras, capiteles, entablamentos, etc., están trabajados en un material bastante más claro. El tema de la capilla Chigi está claramente inspirado en los modelos toscanos del siglo XV, pero con una nueva sintaxis, en el que los materiales, la decoración y sus detalles se desarrollan variadamente en todas las superficies. Las esculturas las realizó Bernini en el siglo XVII, como se mencionó anteriormente. Luego vamos a hablar de la Villa Medici, llamada Villa Madama en la actualidad. Esta fue encargada por el Papa León X como residencia de recreo de los Medici en Roma. Tenía, según el modelo que estableció Rafael, un patio central circular con un gran jardín en la entrada. Fue diseñada en un terreno con bastante pendiente. Los jardines en terrazas complementarían la regularidad de su planta, que estaba notablemente articulada en torno a este gran espacio central redondo que era abierto. Tan solo se construyó una parte de la crujía de acceso, por lo que hoy solo podemos apreciar una parte del plan de Rafael para esta revolucionaria villa, que pretendía establecer una conexión entre el exterior y el interior por medio de sus grandes arcos con ventanales que daban a los jardines. Para el espacio del gran salón, Rafael se inspiró en la arquitectura de las termas romanas, utilizando los grandes arcos como elementos no solo estructurales, sino sobre todo como reguladores del espacio interno en conexión con el exterior. Los ábsides, con nichos, son otro elemento tomado de la arquitectura de las termas
romanas. Con la Villa Madama se inauguran las grandes villas romanas en el siglo XVI, ubicadas en las afueras de la ciudad. La fachada circular hacia el patio interno quedó incompleta, al igual que prácticamente toda la mitad de la villa. Por eso hoy solo podemos apreciar, tal como se ve en esta foto, parte de esa fachada, solamente la mitad. A la muerte de Bramante se hace cargo de las obras vaticanas Rafael Sanzio. Le auxiliaban Giuliano da Sangallo y Fra Giocondo. A petición del Papa, Rafael replantea algunas secciones del proyecto de Bramante, especialmente los vestíbulos que estaban ubicados en los ábsides, los cuales se articula con unas columnatas. También agranda la planta de los 4 campanarios que se encontraban en las esquinas. Posteriormente, se le solicita un diseño de planta longitudinal con un pórtico monumental en la fachada principal, lo cual desnaturaliza el diseño de Bramante. Rafael trabaja con poco entusiasmo en este proyecto, producto de mentes que no entendían el concepto de Bramante y querían que San Pedro siguiera siendo una iglesia tradicional. Pero Rafael murió apenas a los 37 años en 1520 y las reformas no se llevaron a cabo. Muertos Bramante entonces en 1514 y Rafael en 1520, la dirección de las obras vaticanas quedó en manos de Antonio da Sangallo, llamado el Joven. Se produce entonces una diáspora, una dispersión de los artistas. Giulio Romano se fue a Mantua. Giulio Romano trabajaba en el taller de Rafael, era su segundo. Miguel Ángel se trasladó a Florencia, etc., de la que solo se salva Peruzzi, quien quedará para encargos menores en Roma. Peruzzi era auxiliar también de Rafael y lo fue de Bramante. Entonces se imponen unas formas academicistas imitando el saber hacer de Bramante, aunque la influencia de los viejos maestros florentinos Brunelleschi y Alberti cobra nuevos bríos, sobre todo por parte de Sangallo, que los venera. La situación de Roma se agrava tras el saqueo de la ciudad por las tropas de Carlos V en 1527. Esto supuso una crisis en la vida de los romanos, política, económica y social. Las obras de la basílica continuaron, pero a un ritmo menor impuesto por la crisis económica, y poco se construyó en estos años. Esta crisis no sería superada sino hasta mediados del siglo XVI. Vamos a hablar ahora de Antonio da Sangallo, el Joven, nacido en Florencia en 1473 y muerto en Roma en 1546. Era sobrino de Giuliano y Antonio da Sangallo, llamado el Viejo. Se formó exclusivamente como arquitecto en las obras que dirigían su padre y su tío, destacando por su dominio de la técnica constructiva. A su llegada a Roma buscó la protección del cardenal Farnesio, que fue el futuro Papa Paulo III. Una de las primeras obras que realiza Sangallo en Roma es Santa María delle Carceri, una pequeña iglesia de espacio central. Este espacio está inspirado en mayor medida en la sacristía de San Lorenzo de Brunelleschi que en el modelo de planta central de Bramante, a pesar de que es un edificio de planta central, pero la influencia brunelleschiana es evidente. Aquí siguió Sangallo el diseño en base a una taxis madre y taxis radial que están en combinación y equivalencia. En la sección podemos darnos cuenta que la deuda de Sangallo con Brunelleschi y la sacristía vieja de San Lorenzo e incluso en partes de la capilla Pazzi es más que evidente. La planta central está formada por 4 grandes rectángulos alrededor del rectángulo o cuadrado central con una cúpula en la parte superior. Los pesados volúmenes de líneas rectas revelan que Sangallo, si bien había aprendido las lecciones de Bramante, era más bien devoto de la arquitectura tradicional florentina. Aquí falta la fluidez espacial del proyecto de San Pedro de Bramante y también de la iglesia de Todi que vimos anteriormente. En todo caso, es un espacio homogéneo e inmutable, articulado por pilastras, arcos y entablamentos. La cúpula sobre pechinas carece de tambor, pero tiene incorporados unos lunetos y una linterna que permiten una buena iluminación en el interior. Un proyecto posterior de Sangallo fue Santa María di Loreto, que fue un nuevo experimento de una planta central, pero con una cúpula en extra 2, la cual fue construida muchos años después del inicio de las obras de esta iglesia en la ciudad de Roma.
Aquí San Galo se muestra un poco más afín a Bramante, sobre todo por la ligereza del tambor octogonal y las entradas por los dos lados que dan a las calles. La planta central octogonal recuerda a los antiguos baptisterios paleocristianos, cuyos ejemplos existían abundantemente en Roma. A la izquierda podemos ver el proyecto original de San Galo en una reproducción antigua en un tratado de arquitectura. A la derecha podemos ver la sección donde podemos darnos cuenta que hay una planta central dominada por la cúpula y techos más bien planos, y en la parte del presbiterio hay una segunda cúpula que está separada del espacio principal. Por eso, de alguna manera podríamos decir, en base a las experiencias de San Galo, que él pretendía volver académica la arquitectura toscana. Al hacerse cargo de San Pedro, en 1520, San Galo se vio obligado a replantear algunos de los elementos más importantes que sus antecesores, Bramante y Rafael, habían realizado. Él será el encargado de las obras hasta 1534 y seguramente San Galo se vio sometido a distintas presiones por parte de las autoridades romanas para hacer notables cambios. En 1534, San Galo presenta un nuevo proyecto al Papa Paulo III, añadiendo un gigantesco vestíbulo al templo de cruz griega de Bramante. Aquí se impone el espacio longitudinal. En esta imagen vemos cómo la planta original de Bramante, modificada por Rafael, se le agrega ese gran vestíbulo y una portada que está exenta en sí del edificio. En la imagen de abajo podemos ver la foto de la parte frontal del proyecto de San Galo en una maqueta que este mismo realizó y que se conserva todavía en los museos vaticanos. Las 4 torres que Bramante había puesto en los 4 costados de la iglesia son reducidas a 2 y estas únicamente puestas en la portada. El gran vestíbulo no añade más que problemas espaciales y convierte el espacio que era central en un espacio longitudinal. Podemos comparar aquí las 3 plantas, la de Bramante a la izquierda, la de Rafael al centro y la de San Galo a la derecha, donde esencialmente el modelo de Bramante se conserva, pero con el añadido del vestíbulo cambia totalmente el concepto espacial general de la planta del edificio. En la sección podemos ver que la cúpula que plantea San Galo también es distinta a la cúpula que había planteado Bramante. Esta tiene una especie de doble arcada o doble columnata en el exterior, una sobre el tambor y otra sobre la propia cúpula, que es una cúpula que no está concebida como semiesférica, sino con un arco más bien apuntado. Es una cúpula elíptica con grandes casetones y una linterna de bastante grande tamaño en la parte superior. Las bóvedas de cañón sí respetan el modelo original de Bramante, igual que el diseño de los 4 grandes arcos torales, elemento que ya estaba construido, que a esas alturas ya se había dejado hecho. El diseño de la cúpula y el vestíbulo más la portada exenta del cuerpo principal de la iglesia son los grandes cambios que introduce San Galo en el modelo. Aquí vemos otra foto de la maqueta que se conserva todavía en el Vaticano, donde destacan el lenguaje de la doble columnata con arcos en la cúpula, que apenas se le ve el extrados, la linterna de grandes dimensiones, y ese vestíbulo que se le colocó a la iglesia por parte de San Galo está atravesado por un gran arco, es decir, era un espacio semitransparente. Luego, a diferencia también de Bramante, San Galo utiliza los 3 órdenes de arquitectura, dórico, jónico y corintio, estableciendo una distinción y articulación muy clara entre los 3 niveles de los cuales divide el cuerpo principal de la iglesia. La articulación es academicista, hay una superposición de órdenes, arcos de medio punto sobre pilastras, etc. El espacio en general es siguiendo el mismo patrón de espacio inmutable de los proyectos florentinos del siglo XV. Vamos a hablar finalmente de Baldassare Peruzzi, nacido en 1481 y muerto en 1536. Nacido en Siena, se forma como pintor y arquitecto, era un excelente dibujante, llega a Roma en 1503 y se integra en el círculo de Bramante. Diseña y construye la villa Farnesina para el banquero Chigi entre 1509 y 1511. A partir de 1520 y tras el saco de Roma queda en la ciudad como segundo detrás de San Galo.
La Villa Farnesina consiste en una crujía única con 2 pabellones avanzados y un jardín geométrico en la parte posterior. Vamos en la fachada, esta novedad importante que consiste en los 2 cuerpos adelantados a ambos extremos de la crujía central, los cuales crean un espacio atrial que acentúa la fachada. Hay una columnata a base de pilastras en el primer nivel y arcos en la parte central. Luego tenemos un entablamento bastante pronunciado y una pequeña balaustrada que sostiene como pedestal el segundo nivel, y el remate también es como en los palacios florentinos antiguos, es en base a una cornisa de bastante gran tamaño. En el interior, la decoración fue realizada por Rafael y su taller y por el propio Peruzzi, donde pintó, como vemos en esta foto, algunos trampantojos arquitectónicos como el que vemos en la pared del fondo, donde hay 4 grandes columnas de mármol que dan a un paisaje en una perspectiva que es inexistente, es ficticia. En esta otra imagen del interior vemos los grandes ventanales con arcos que Peruzzi diseñó para entradas de luz en la galería principal de esta villa. También se le debe a Peruzzi el Palacio Massimi alle Colonne en la ciudad de Roma, que tiene un volumen similar a los palacios florentinos en su alzado, pero con el agregado de un pórtico toscano en la única entrada que tiene este palacio, aparte de la forma curva, que es por el terreno donde está ubicado. Por eso es que la planta presenta adaptaciones irregulares de acuerdo a la forma del solar en donde se edificó. En vez de distribuirse en un solo patio central, los distintos ambientes se distribuyen alrededor de 2 patios principales y 2 patios secundarios, como se ven en la parte posterior. En este antiguo grabado vemos la situación del Palazzo Massimi alle Colonne en la Roma antigua. Hoy día el contexto ha cambiado bastante.